Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Del Pasado al Futuro, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, y agradeciéndole las atenciones que nos brinda el magistrado Renato Estrada, magistrado de la tercera sala, aquí en el Tribunal de Justicia, Federal de Justicia de la Ciudad de... está en la Ciudad de México. Pues de verdad le agradecemos mucho. Es un hombre muy ocupado, muy preparado, y pues está aquí trabajando para todos los trabajadores del Estado, sobre todo, porque él es además director nacional de Asuntos Jurídicos de la Confederación, de la FETS, Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Y muchísimas gracias, magistrado, por permitirnos estar con usted. Primeramente quisiéramos saber quién es el magistrado Renato Estrada. Pues un servidor que tiene 44 años de servicio, la mayoría de ellos defendiendo a los trabajadores al servicio del Estado. Primeramente, como secretario nacional de Asuntos Jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, después como secretario general de la sección 19 del Estado de México, posteriormente en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y hoy aquí defendiéndolos en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Aquí defienden nada más a los trabajadores del Estado. Bueno, está mal dicho defender. Aquí lo que hacemos nosotros es conciliar, pero emitir las resoluciones que se llaman laudos y conocido como sentencias, apegado a derecho. No nos convertimos en abogados representantes de los trabajadores, sino, como dice la ley, en caso de duda se tendrá que interpretar a favor del trabajador. Perfecto, muchas gracias, magistrado Renato Estrada. ¿En qué diferencian los derechos de un trabajador que trabaja para la iniciativa privada o uno que trabaja para el Estado? Bueno, una diferencia muy grande. En el apartado A, que es el trabajador, le llamamos ordinario, que trabaja para un patrón, no existe la estabilidad laboral. Ahí si el patrón decide el día de hoy decirle a usted que ya no trabaja, solamente que cumpla con su liquidación y usted deja de trabajar. En los trabajadores al servicio del Estado hay una premisa que está en la ley: ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa. Y esa estabilidad es la que prevalece y es la que permea a todos los trabajadores al servicio del Estado, porque si no sería muy fácil que el Estado cada 3 años o 6 que cambia de titular, estarían todos los trabajadores de base fuera, como son los de confianza. Como le pasa a los de confianza. Es correcto. A su criterio, ¿cuáles son las diferencias sustanciales entre el patrón privado y el Estado? Pues el patrón Estado se maneja precisamente por condiciones generales de trabajo aprobadas por Hacienda. El patrón ordinario pues se maneja conforme a la Ley Federal del Trabajo. Mínimo, los derechos mínimos en el apartado A, que es el ordinario, el trabajador patrón, tiene que regirse con los derechos mínimos que están en la ley. Y en el patrón gobierno, aparte de que se debe regir por la ley, los trabajadores por conducto de sus sindicatos pueden conseguir más prestaciones que la de ley. Eso sí se permite, más, no menos. Más, la retroactividad no está permitida, pero sí, si los sindicatos consiguen prestaciones mejores para los trabajadores, se aplica. Esa es la gran diferencia. Obviamente el Estado se maneja por presupuesto. No puede dar mucho si no está en el presupuesto. Si no tiene para darlo. Es correcto. ¿Los procedimientos jurisdiccionales son iguales para los trabajadores de la iniciativa privada como para los trabajadores al servicio del Estado? No, sí hay una gran diferencia. Los trabajadores ordinarios tienen que presentar su demanda,
el patrón contesta, posteriormente en la audiencia ofrecen pruebas y se desahogan y al último viene un laudo. Aquí los trabajadores cuando vienen y ya presentan todas sus pruebas y también cuando contesta el patrón. No obstante, se llama Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y está latente siempre la conciliación, pero les tienen prohibido a los abogados de las dependencias conciliar. Ah, caray. Por aquello de que no vaya a ser que se corrompan. Así, o sea, Entonces se van hasta el final. Hasta el final. Que puede durar 2 años, 3. Pero el problema no es lo que dure el juicio. El problema es cómo ejecutar una condena al gobierno, patrón. ¿Cómo? Ese es lo más grande y lo más tardado. y lo más complicado. Lo más complicado. ¿Cómo son las diferencias de la composición entre los tribunales laborales individuales y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Hoy en día, con la reforma de 2019, los tribunales laborales ordinarios se componen de un juez. Hoy emite sentencias en el apartado A, el patrón y trabajador es un juez el que determina. En el apartado B tenemos el tripartismo, el representante de los trabajadores, el representante del gobierno y un tercer árbitro, que cuando hay una diferencia entre criterios del representante de los trabajadores con el representante del patrón, el tercero, que también es puesto por el gobierno, determina quién de los dos tiene la razón. Esa es la gran diferencia. Pues sí hay una gran diferencia, magistrado Renato Estrada. ¿Cuáles tipos de asuntos conoce el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Tiene dos aspectos el tribunal, que es su parte administrativa, que es el registro de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, y afiliaciones, desafiliaciones, registro de condiciones generales de trabajo, y en el ámbito jurisdiccional los conflictos entre los trabajadores y su patrón, gobierno, entre los propios sindicatos o el sindicato con la institución. Esos son los juicios que llevamos. Se llama la parte jurisdiccional, o sea, la de juicio, aparte de la administrativa, que es registral. Muy bien, magistrado Renato Estrada. ¿Y cuál es la complejidad a la que se enfrentan dentro de los procedimientos jurisdiccionales individuales? Pues el desahogo de las pruebas. ¿Cómo consigue el trabajador, la prueba? Si no está bien asesorado por un abogado y no perfecciona la prueba, pues simplemente se queda sin pruebas. Tiene que ser muy conocedor en esta materia el abogado que defienda a los trabajadores, en el sentido de que, pues, si sabe que, ¿dónde voy a demostrar que yo no hago funciones de confianza? Pues en mi expediente. Pero el expediente yo no lo tengo como trabajador, pero hay una fórmula jurídica para conseguirlo, que el patrón lo exhiba, pero eso lo tiene que hacer el abogado del trabajador. Es lo más, pero lo más difícil es que si el trabajador gana el juicio, la ejecución del laudo, cómo lo reinstalas y cómo cobran los salarios caídos. También ahí se me pasó. En el patrón ordinario, el trabajador de una tortillería, los juicios y los salarios caídos se cortan a 1 año. Y aquí en el tribunal, no. Todo el tiempo que dure el juicio y la ejecución sigue acumulándose salarios caídos para el trabajador. O sea que le va bien, si dura 10 sí. años él siguió trabajando. Es correcto, le va bien, pero si ya se venció a la institución, pues que lo pague y que lo reinstale. ¿Por qué le generas más costos a la institución? Si ya perdiste, ya estás agotado en todo, cumple.
Por lo general los reinstalan. ¿Se dan muchos casos? No, mire, se dan muchos casos es un verdadero viacrucis para los trabajadores y para sus abogados cobrar al Estado, porque nuestra ley tiene como medida de apremio 1,000 pesos, pero por la conversión de los números se quedó en 1 peso. Caray. Entonces, para ejecutar el laudo, te pongo una medida de apremio que es 1 peso y debes 800,000. ¿Qué hace el patrón? Doy el peso. Pues sí, eso es lo que tenemos. El gobierno de la Ciudad de México tenemos expedientes para cobrar de 10, 15 años que no hemos podido ejecutar y no tenemos herramientas en la ley de cómo ejecutarlo. Y eso es lo Caray. más grave, eso es lo más grave. Y de las cosas más tediosas para los trabajadores y sus abogados, el cobrarle una vez que ya se determinó por parte del tribunal de alguna de las salas que el trabajador tuvo la razón, que hubo un despido injustificado. Casi imposible entonces. No, es que para despedir a un trabajador hay todo un rito, un procedimiento, y si el patrón no lo hace, pues obviamente es despido injustificado. La ley de los trabajadores al servicio del Estado da esa posibilidad, por eso le llamamos la inamovilidad. Ningún trabajador, le repito, puede ser cesado sino por justa causa. Y la justa causa la tiene que demostrar el patrón, no porque te caiga mal, sino tienes que demostrarlo. Y es todo un rito en la ley. Caray, complicado, bastante complicado. Magistrado Renato Estrada, en el ámbito colectivo, para el registro de una organización sindical, ¿se solicita los mismos requisitos que en el centro de conciliación? Sí. Que lo constituyan más de 20 trabajadores o más, que emitan una convocatoria para constituirlo, que acredite que son trabajadores de base, que llevaron a cabo la asamblea y que determinaron quién sería el que compone a ese sindicato. Perdón, se me pasaron sus estatutos. Y sus estatutos. O sea que en una dependencia gubernamental puede haber más de un sindicato. Claro, mire, Secretaría de Cultura tiene 27 sindicatos. Caray. 27 sindicatos, yo creo que por piso tienen un sindicato. O sea, y todos los trabajadores y los sindicatos, pues de alguna forma la ley obliga a los titulares a darles comisión sindical para desempeñar su actividad sindical. Entonces, como esa secretaría tiene un sinnúmero de cosas. Reforma de libertad sindical. La libertad sindical, el trabajador puede pertenecer a un sindicato, cambiarse de sindicato o no pertenecer a ninguno. Ah, también. Sí, y no pasa nada, porque en el apartado B las condiciones generales de trabajo se le van a aplicar al trabajador. En el A solamente el titular del contrato colectivo y sus afiliados. Ahí hay una gran diferencia. Ah, muy bien. ¿Y qué fuerza pueden tener los estatutos de una organización sindical frente a la ley? Bueno, los estatutos, ese es lo que rige la vida interna de los sindicatos, y eso los mismos trabajadores en asambleas o en congresos o consejos determinan la forma en que se van a regir. Ellos se ponen sus beneficios y sus derechos y obligaciones que tendrían, y la ley no puede involucrarse. El convenio 87 dice que las autoridades no pueden involucrarse en las cuestiones sindicales. Una vez que son aprobados los estatutos, es conforme al estatuto, salvo que posteriormente ese estatuto, algún artículo del estatuto vaya en contra de la ley. Un ejemplo, hoy la ley dice que para elegir a las representaciones sindicales es bajo el voto libre secreto de sus trabajadores. Sí. Y si el estatuto dice que se va a elegir por un congreso, que nomás a mano alzada por algunos delegados, eso ya no está permitido, aunque esté en el estatuto. Ahí sí la ley adquiere la jerarquía
y el estatuto no. Pero si el estatuto dice que va a durar el secretario general 100 años, porque así lo determinaron. ¿Sí? Dura 100 Sí, años. pues sí, dura, o sea, así lo determinó, así lo aprobaron los trabajadores y así lo tenemos que tomar en consideración nosotros. Y si los estatutos dicen que hay derecho a reelección también, que es lo que veo que pasa en muchos sindicatos, Ahí ¿no? está el cuestionamiento. La ley dice que no hay, ¿no? O sea, bueno, no lo señala así. Señala que tiene que ser el voto. O sea, si yo soy de 6 años o de 3, cuando termine, puedo yo participar nuevamente como secretario general, pero me tendrá que votar los trabajadores. Claro. O sea, me tengo que someter al voto de los trabajadores. Ese es el gran beneficio que tuvo la reforma. El que el trabajador así tiene el poder de elegir a su secretario. Y si elige al mismo, pues así lo eligió. Quiere decir que es bueno el que está. Y puede durar 20 años, 30, pero los trabajadores están contentos con su dirigencia. Eso es lo importante. Pues sí. Que siempre, si quieren reelegirlo, pues, y que no sea, que va a ser secreto El voto. el voto. Es secreto. Sí. Y yo no le llamaría a reelegir, sino se elige nuevamente bajo Se elige un procedimiento que es el voto libre secreto. La reelección sería como en automático, y no, aquí tiene que pasar bajo ese proceso. libre y secreto. Muy bien, qué interesante y qué difícil. Y directo. ¿Y ustedes No van ustedes van a la hora de las elecciones? ¿Va el tribunal a dar fe? Hemos ido como 2 veces, 3, porque nos damos cuenta que hay controversias muy fuertes y que tendremos que ir a vigilar que se lleve conforme a derecho, que no exista presión de los trabajadores, y hemos ido como a 2, 3, porque tampoco no tenemos mucho personal en este tribunal que esté en que todos puede los estar. procesos. Y luego hay sindicatos nacionales que tienen en toda la República trabajadores. Tendría que irse todo el tribunal a verificar todos, o sea, los administrativos, los de audiencia, todos tendríamos que ir a los estados, pero no se podría. Se paralizaría el tribunal. Pues sí, y no, es muy difícil, pero entonces tienen que confiar en lo que les digan. Así es, la buena fe, eso es lo que prevalece en los sindicatos. Si los sindicatos nos dicen que hicieron un evento, nosotros en la buena fe, ya será en vía jurisdiccional, o sea, en vía de juicio, si viene algo a decir que se violentó el estatuto, que se violentó alguna situación. Es importante. Magistrado, le vamos a pedir un momento, vamos a ir a cabina central a unos mensajes y regresamos, ya que nos permite estar con usted aquí en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con el magistrado Renato Estrada, es magistrado de la tercera sala de este tribunal. Muchas gracias. Regresamos en un momento, amigos. Regresamos aquí al Tribunal de Justicia de Conciliación. Perdón, otra vez. Sí. Es que me puse nerviosa ya con... 3, 2. Regresamos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estamos con el magistrado Renato Estrada, magistrado de la tercera sala. Recuerde que todo lo que estamos platicando lo van a ver mañana en la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, y le agradecemos mucho al magistrado que nos permita estar aquí en sus oficinas. Estamos directamente en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, platicando con él, quitándole un momento de su tiempo, y de verdad que le agradecemos mucho, magistrado. Seguimos platicando con usted y queremos preguntarle, una vez que se emite un laudo, un procedimiento individual, ¿cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta el trabajador, que ya nos ha estado usted platicando para la ejecución de este laudo? Es eso precisamente, cómo cobrarle al patrón Estado los laudos que son reinstalación y salarios caídos. La reinstalación, pues obviamente el titular de la dependencia no tiene la plaza,
y entonces tendrá que solicitarse a Hacienda para que la instituya. Y también sus pasivos laborales de las instituciones no alcanza para pagar, porque como ya le había dicho, los abogados agotan hasta las últimas consecuencias, aunque sepan que van a perder, y se va dando tiempos, y a veces la administración que está en función dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer tiempo para que el que pague sea la que viene. Sí, y eso va atrasando, pero le causa un perjuicio, un daño a la propia dependencia. Sí, Pues porque se van acumulando los pasivos laborales. Ahí deberían las dependencias sancionar a aquellos titulares o jefes que despiden a los trabajadores innecesariamente, los despiden injustificadamente, y posteriormente el que paga es la dependencia, no ese funcionario que en forma injustificada despide a un trabajador. Debe haber una sanción. Parece que le está causando el daño a la institución, no para el trabajador. claro, y no la hay. No la hay. Así que podrían despedir a cualquiera y Así lo hacen, ese es el problema, que así lo hacen. hay muchos despidos Injustificados, demasiados. que Soberbia a veces de los jefes contra el trabajador. y no hay nada que... Y a lo mejor el trabajador sí incurrió en alguna causal, pues nada más hazlo bien conforme dice la ley, justifica el despido, y entonces no vas a tener problema. Pero si lo haces mal, si realmente haces un despido injustificado, la consecuencia va a ser que el tribunal decrete la reinstalación y el pago de los salarios. Y cuando despiden a un trabajador individual, puede ir al sindicato a pedir ayuda. Realmente la ley señala una obligación del titular solicitarle al sindicato la autorización para el cese. Ah, pero no lo hacen. No lo hacen, es ahí una violación procesal. La segunda, yo creo que sí le dicen al sindicato, pero no creo que un sindicato diga, sí, despida a mi trabajador. Normalmente no, entonces el titular tendrá que hacer todo el procedimiento que la ley señala para el efecto de acreditar la conducta ilícita o ilegal del trabajador que incurrió en violación a las condiciones generales del trabajo, la ley, y despedirlo conforme dice la ley. No que te diga, gracias por venir, mañana ya no vienes, te quito la tarjeta, no te dejo entrar. Obviamente es un despido injustificado. Y no El se... sindicato siempre tiene que estar presente, por eso es importante que los trabajadores estén sindicalizados, porque el sindicato tiene esas facultades ante la autoridad de autorizar o no el cese, pero además tiene el titular la obligación de notificarle al sindicato para el levantamiento del acta, y ahí es donde el sindicato defiende al trabajador. Claro. Y el trabajador, hay muchos trabajadores que deciden ser individuales, porque eso los es muy poco el vulnerable. porcentaje de trabajadores que no están en un sindicato, Que no quieren. demasiado. Yo creo que es puntos 001. Sí, pues es que es tonto, ¿no? No Sí, estar en sí. un sindicato. Así es. No hay quien los apoye. Y en el ámbito individual y durante la secuela procesal, ¿existe algunos medios de impugnación? Sí, nosotros tenemos aquí en el tribunal un recurso que lo hacen valer porque no te admiten la prueba, porque no se desahoga, pero Y normalmente regresan al trabajador a su trabajo. no, es solamente para alguna violación procesal. No, al trabajador no lo van a regresar si no hay laudo. Ah, No. no puede regresar a su trabajo. Las cuestiones de corrupción se han dado tanto al nivel que el órgano de control interno, la que era la anticorrupción hoy, limita a los titulares, una vez que están en juicio, a los abogados que lleguen a alguna conciliación. Los limita porque piensan que lo que está haciendo es que, le decimos en forma legal nosotros, el abogado de la dependencia se deja caer. Y después le va a cobrar un porcentaje al trabajador porque se dejó caer. Eso es lo que dicen. No hay cómo demostrarlo. Pues si un abogado de la dependencia está haciendo algo indebido, pues que le inicien su procedimiento, ¿no? Claro. Pero este es perjuicio para la institución, porque sí podrían llegar a una conciliación, pero por todas las cuestiones que se han dado,
pues les prohíben llegar a una conciliación. Oye, ¿y por qué el sindicato no defendió, cambiándole de tema, a los jubilados que dedicaron toda su vida y que tenían que estar recibiendo un salario de acuerdo a los salarios mínimos, y se los cambian aún más y ya pues, es una cantidad muy baja? Bueno, hay en el apartado B, las condiciones generales de trabajo señalan que son para trabajadores en activo. En activo, entonces ya los jubilados ya no tienen... Es que el ningún... jubilado pasa del régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al régimen de la Ley del ISSSTE. Y entonces la Ley del ISSSTE tiene ciertas situaciones. En todo caso, tendría que intervenirse en la ley para que señalaran que el incremento fuera junto con los incrementos del salario mínimo. Pero esto hasta una reforma, y eso ya queda en la cancha de los diputados. Ah, eso... Sí, no de los sindicatos. El sindicato puede ir a protestar, puede ir a hacer, pero pues no tiene esa facultad de modificar la ley. Es injusto que una persona que dedicó toda su vida a trabajar, pues ya su salario se convierte en nada, ¿no? Así es. Pero no le mentiría, yo creo que sí hay incrementos junto con... Cuando se incrementa el salario a los trabajadores, también se le incrementa a los jubilados. ¿Ah, sí? Sí. En ese porcentaje, o sea, obviamente a lo mejor algún trabajador está con el porcentaje más bajo, el 2%, el 6%, significa nada, pero es porcentaje. Es el porcentaje Sí. que le corresponde. En contra de un laudo, magistrado Renato, ¿cómo poner fin al juicio? Pues una es ejecutándolo y la otra, pues el que no esté a gusto con la resolución del laudo puede irse al amparo. Es la manera de impugnarlo. Así, con el juicio de amparo es el único recurso que le queda especial. No, a algunos juristas no le decimos que es un recurso, es un juicio. Y ahora con los cambios que va a haber a los juicios de amparo, Estamos en zozobra, ¿cómo va a resultar? ¿Cómo van a juzgar ahora las nuevas autoridades del amparo? pues sí, porque estamos ahora viendo que habrá cambios en los amparos, Sí, en los criterios. en los criterios. Pues magistrado, la verdad es que ustedes aquí tienen muchas cosas que ver. Ahora, en materia colectiva, cuando se emite una resolución administrativa, ¿la pueden impugnar? ¿Las partes cuentan con ese apoyo de ustedes? Sí, claro, si viene un sindicato a solicitar se tome nota de alguna reforma estatutaria y el tribunal considera que no, tiene el recurso de amparo también el sindicato contra la resolución, y nos convertimos los magistrados en autoridad responsable para el amparo. Para el amparo. ¿Sí tiene casos así? Sí, bastantes. Sindicatos que siguen sus estatutos. La ley dice que tendrá que avisar para el cambio de directiva, que el sindicato tiene que avisar con 15 días de anticipación al evento, y que el voto debe ser libre y secreto. Y algunos sindicatos en su estatuto señalan que tienen que ser con 30 días de anticipación. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿A la ley o al estatuto? Y como ya le había dicho, se tiene que seguir al estatuto, no a la ley, porque el estatuto dice que con 30 días, si tú violentas esos 30 días que es tu estatuto, puede ser impugnable el procedimiento. Ah, caray. Entonces ahí hay impugnaciones Sí, claro. y se suspende un momento. No hay suspensión. Aquí también pueden irse al amparo o pueden venir aquí vía juicio ordinario demandando la nulidad del procedimiento para que se violentó el estatuto, y tendrán que acreditar los actores que efectivamente se violentó el estatuto, porque como ya le había dicho, no somos en esa parte administrativa, el tribunal es de buena fe y confía en lo que le dicen los sindicatos. Claro. Y en materia, en la iniciativa privada, ¿quiénes son los titulares del contrato colectivo del trabajo, magistrado? El sindicato mayoritario, el que tenga mayor número de trabajadores afiliados, ese va a ser el titular de del contrato colectivo, y el patrón tendrá que precisamente
sujetarse a lo que dice el contrato colectivo. ¿Y Y qué? si no se sujeta, le ponen las banderas y huelga. Ah, caray. Ahorita Y, está el Monte de Piedad en huelga, pues sí, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? está en huelga. Está ahorita en huelga. Sí, ¿por qué? Porque la firma del contrato, el patrón no quiere firmar las exigencias del sindicato, y el sindicato dice que son exigencias válidas por el incremento de la vida, el costo de... Y entonces está pidiendo un incremento. Para el sindicato y sus trabajadores dicen que es justo, para el patrón dice que es injusto. Y vaya, el Monte de Piedad vemos que tiene varios sindicatos. Sí, sí, sí. Sí, pero ahí sí rige el mayoritario, en el apartado A. En el apartado B no. En el apartado B, los sindicatos no son los titulares de las condiciones. Ah, si uno de los sindicatos está de acuerdo y quiere trabajar, no puede hacerlo porque están en huelga. Así es, no puede hacerlo. Está la huelga y esa no se puede terminar hasta que no lleguen a un convenio o la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo. Ah, caray. Es que va a estar cerrado, pero van a llegar a un acuerdo. Sí, tienen que Van a llegar. partir de 10, a lo mejor en 5, en 8, y ya, o sea, tampoco se va a cumplir con la exigencia del 100% que diga el sindicato. Y entonces, ¿quiénes son los titulares de las condiciones del contrato general del trabajo? Mira, aquí en el apartado B, que es gobierno patrón, el titular de las condiciones es el titular de la dependencia, valga la redundancia. Él es el titular. Solamente la ley dice que el sindicato dará su opinión. ¿Y qué implicaciones tiene ser el titular? Pues él es el que dicta las condiciones, el titular, y las dicta en cuestión administrativa, todo, cuántas horas va a trabajar el trabajador, cuántas horas, qué descansos va a tener, qué derechos tiene. Pero en lo económico, los titulares tienen que solicitar a Hacienda la autorización para incrementar un peso, un centavo, lo tiene que pedir aunque el sindicato le exija, y nosotros en el apartado B no tenemos la huelga. Entonces solamente manifestaciones y paros, pero no hay huelga. Ah, caray. Porque el servicio público es primero. Es primero. Y en el caso de que hay huelga, ¿dejan de percibir sus salarios? No, si la huelga es lícita, tendrán que pagar los salarios. Pues muchas veces yo creo que les ha de gustar estar en huelga, ¿no? Pues de todos modos cobran. Normalmente siempre a negociación. Llegan a negociar. En eso tipo, tanto pierde el trabajador que solicita el 100% y pierde el patrón. Pero acá en el apartado B no podemos cerrar el tribunal, no podemos cerrar un hospital, porque es el servicio público. Y prevalece el servicio público sobre el interés individual. Así que si los trabajadores no están de acuerdo en un hospital, no puede haber huelga en el hospital. No puede haber. Es igual que ahora con la ley de amparo, el interés colectivo sobre el interés individual. ¿Qué prevalece? El interés colectivo. Imagínese que usted vaya bien enferma, que ya casi para fallecer, y que se encuentre un hospital en huelga. En huelga. No. El servicio público siempre se tiene que dar. Esa es la desventaja de los sindicatos en el apartado B, que no tienen un elemento jurídico para más que la presión, el paro, la manifestación, el cierre de algunas instituciones, pero pues legalmente no es factible. ¿Y por qué el Tribunal de la Ciudad de México sí pudo estar en huelga? No, estuvo en paro, no en huelga. Ah, estuvo en paro. En paro. ¿Y ese paro se determina, vamos a estar 5 días en paro o no? Pues es que ahí es donde viene la negociación entre el sindicato y la institución. ¿Por qué pararon? Porque a lo mejor algún maltrato de un jefe, porque querían un incremento, no lo sé. O sea, son diversas las prestaciones que se solicitan, y al ser el titular del tribunal no haber cedido, pues pararon. Eso sí podría haber en un hospital, un paro. Un paro, pero el hospital, como es la vida, siempre van a dejar guardias en urgencias. Ah, Sí, o sea, van a cuidar, porque si no, después los acusan de que se murieron por consecuencia de ese paro. del paro. Sí. No, Así los trabajadores de salud tienen que cuidarse mucho en ese sentido. Es complicado el reclamar sus derechos. Sí, así es. Porque, como le decía yo,
prevalece siempre el interés general sobre el individual. Entonces, siempre van a estar pues demandando sus derechos, pero sin poder hacer un paro. Pues sí se hace, pero muy consensado y muy inteligente para el efecto de que no nos vayan a acusar de algún fallecimiento en los hospitales. En otras instituciones como esto no pasaría nada, que no se lleve a cabo una audiencia. No pasa nada, se reprograma y ya. Pero en los hospitales sí es muy delicado. Claro. Es diferente, pero de todas maneras ustedes siempre están pendientes de apoyar al trabajador. Sí, claro, la función, digo, no me convierto en abogado de los trabajadores, pero sí la ley me da la facultad de la interpretación jurídica, y si en la interpretación jurídica en los expedientes veo que los trabajadores aportaron todas las pruebas necesarias, pues se debe condenar. Muy bien. Magistrado, le vamos a suplicar un momento más, vamos a ir a cabina central a un corte y regresamos para dar las conclusiones de esta interesante entrevista con el magistrado Renato Estrada, magistrado de la tercera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con gusto. Regresamos, amigos. Tres, dos. Regresamos, estamos aquí en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con el magistrado de la tercera sala, Renato Estrada, agradeciéndole sus atenciones para poder platicar y que entiendan ustedes, queridos radioescuchas, cómo funciona este tribunal, qué es lo que realiza un magistrado y sobre todo que lo hace con mucho cariño, con mucho gusto, se ve esa disposición para apoyar. Incluso ya vimos que tiene mesas de asesorías con algunos sindicatos, ¿verdad? Sí, mesas de trabajo. Mesas de trabajo se llaman. Sí, que tienen alguna pregunta sobre su estatuto, cómo lo interpretan contra la ley o en armonía con la ley. Sí, ¿Y usted los asesora? Los asesoran para que lo interpreten bien y no incurran en alguna falta y se quedara sin representación los trabajadores de una dependencia. Pues cuidamos que siempre la representación esté ahí, independiente de quién sea, es lo que los trabajadores decidan, que si es usted la representante, es usted. Eso deciden los trabajadores y nosotros avalamos lo que los trabajadores señalan. Claro. Magistrado Renato Estrada, ¿cómo se siente usted como magistrado? Pues, mire, bien, o sea, me apasiona esto, a su servidor le apasiona, siempre he estado del lado del trabajador, litigando a favor, hoy me tocó juzgar
Y veo yo que la ley necesita una reforma, pero en la ejecución de los laudos, en donde sea más severo el requerimiento que le hagamos a los titulares para que cumplan con los laudos, porque un peso en la actualidad pues es irrisorio. No, pues es irrisorio. Y ahí sí me siento frustrado porque no podemos ejecutarlo. La ley dice que nosotros tenemos todas las facultades para hacer cumplir nuestros laudos, pero si yo pongo 3 cachetadas, pues obviamente se va al amparo la de la dependencia y va a decir que no soy legislador, que ya la ley tiene una medida y que la haga valer. Pero pues nuestra ley tiene más de 60 y tantos años, imagínense. Sí, se tiene que actualizar. Así es, la medida de apremio, porque quieren modificar la ley quitando muchos derechos, y eso retroactivamente no podemos perjudicar a los trabajadores ni al procedimiento. Probablemente mañana o pasado este tribunal sufra lo mismo que en el apartado A, que se quite el tripartismo y que se vuelvan jueces de lo laboral. Probablemente, que es lo que está buscando el Estado. Que haya jueces. Jueces, porque piensan que hay conflicto de intereses y la verdad es que no lo hay. Al contrario, se revisa bien tanto por el magistrado representante del gobierno como el representante y determinamos si el trabajador ganó o perdió. Hay 2 opiniones con una perspectiva si quiere diferente, pero que al final del camino decimos, y hay un tercero que dice, ¿tiene razón el de los trabajadores o tiene razón el del gobierno? Ah, O sea, caray. son 3. Son 3 los que están ahí. A mí esa fórmula me gusta mucho. ¿Cree que sea la más conveniente? Así es, para mí sí, porque los jueces son unilaterales y determinan lo que quieren y puede ser que no estén tan preparados como para hacerlo. Digo, no lo sé, no quiere decir que yo esté súper preparado, ¿verdad? Pero le intentamos diario estar capacitándonos. Qué bien. Pues no, se ve que lo hace usted con gusto, con cariño, y se está siempre en constante capacitación. Yo creo que ustedes siempre tienen que estarse actualizando, ¿no? Sí, claro, hoy la ley de amparo pues ya hay que estudiarla porque mañana la tenemos que utilizar. Entonces lo que se apruebe tendremos que estar siempre capacitados para ver cómo se va a manejar hoy la ley de amparo. Qué bueno. El cargo de magistrado, ¿cuántos años dura? La ley dice que los magistrados presidentes durarán en su cargo 6 años, presidentes de la sala, y los magistrados representantes de los trabajadores o del gobierno duraremos el tiempo que quien nos designó lo decida. Si el que nos designó a los 2 meses o a los 3 dice este no me sirvió, nos puede remover. Pero se pueden quedar aquí muchos años. También si el que nos designó determina o los propios trabajadores dicen que somos los que sí estamos haciendo las cosas bien, pues aquí vamos a estar un ratito más. Yo creo que usted va a estar muchos años. Esperemos que sí. Qué bueno, magistrado Renato. Pues es importante que los radioescuchas entiendan lo que hace un magistrado y que nos hagan las preguntas que quieran, que se las haremos llegar al magistrado, al Face de Delegaciones Asociación Nacional de Locutores, al Twitter de la Asociación Nacional de Locutores o al YouTube. Y ya le haremos llegar todas las preguntas, magistrado, para que nos haga. Responderemos y estamos siempre atentos. Yo no necesitan hacer agenda. Aquí hay un trabajador que quiere pasar, páselo. Qué bien. Sí. Entonces usted trabaja puertas abiertas para correcto. Todos. Es correcto, no tengo de que hay que, ¿por qué voy a hacer eso? Salvo que sí tenga alguna actividad. Claro. Pues sí lo citaría el otro día, pero si no puedo yo, tenemos aquí auxiliares con capacidad para resolverlo. ¿Y cuáles son los problemas más recurrentes que vienen a tratarle los trabajadores? Los tiempos de acordar las promociones de ellos. Es lo que les desespera. Tenemos en la sala 60 contándonos a los 3 mexicanos 66 trabajadores con un promedio de 15,000, 20,000 expedientes, imagínense. Hoy presenta usted una promoción, pues la voy a acordar unos 4 o 5 meses. Pero hay a veces que llevamos un año y no la acordamos, pero entonces, ¿dónde quedó la justicia pronta y expedita? Y entonces vienen, platican con uno, si me comprometo, tengo que sacar el acuerdo rápido. Entonces usted se lleva trabajo a su casa, me imagino. No, aquí lo hago, me tardo, pero lo hago aquí. Aquí lo hago.
Me lo llevo en la mente, pero no en papel. No, no en papel. Sí. Los expedientes aquí están. Sí, aquí están, no los saco. Pero tengo un equipo de asesores que me responden cuando, ¿sabes qué? Hay que atender esto, hay que sacar aquello, me ayudan mucho y sacamos bien las cosas. Muy bien. Cualquier asunto del gobierno, de alguna dependencia gubernamental, puede llegar aquí a la tercera sala. No, son 8 salas, puede llegar a cualquiera de las 8. En todas las salas hay un representante de los trabajadores y un representante del gobierno y un presidente. Y es cuestión de suerte, llega al tribunal no, y... Es por, ¿cómo le diré? Entra a la oficialía de partes y en automático dice a qué sala va. No hay como se escoja, no. Es así como va. Primera sala, segunda, para equilibrar el número de expedientes, porque si no, le quiero decir que de la primera a la tercera sala, que son las más viejas en el tribunal, son los que más asuntos tenemos. Son los que más asuntos llevan. Son viejísimo. El tribunal nació con 3 salas y desde que nació hasta ahorita tenemos rezagos. Le digo, el gobierno de la Ciudad de México debería tener su propio tribunal. No lo tiene y nosotros estamos... Pero el problema es ejecutarlo, cobrarles. Ese es el gran problema. Ese es nuestro rezago más grande. En el gobierno de la Ciudad de México. Y, bueno, el gobierno de la Ciudad de México tiene muchísimos trabajadores, ¿no? Tan solo el sindicato afiliados a él tiene 90,000. Imagínense. Pero tendrá otro número igual el gobierno de la Ciudad de México, con contrataciones bien raras. Ellos inventan formas de contratación para que no tengan estabilidad los trabajadores. Entonces, para mí es un... ¿Cómo le llamaré? Simulación. La forma de contratación, porque la ley es bien clara. Si no me dices cómo, desde que ingresas a trabajar tienes estabilidad. Sí, yo he sabido de que los contratan por año, ¿no? Sí, por un año. Hay un decreto ahí de la Cámara de Diputados local que inventaron, pero es una norma que inventó la Cámara y es lo que faculta a la Ciudad de México a contratar por 10 meses, si no mal recuerdo, o un año. Y cuando viene aquí el trabajador, pues anteponemos que para nosotros eso es ilegal, va en contra de la ley, pero los abogados lo que deben hacer es un amparo de inconstitucionalidad de ese decreto. Y se van sobre el laudo y no van esencial a lo que es la inconstitucionalidad de ese decreto donde están contratando por un año. Claro. Ahí es un tip para los trabajadores, para los abogados de los trabajadores. Pues muy buen tip, ¿eh? Sí. Muy, muy buen tip, pero bueno, pues mientras tanto seguirán igual, ¿no? Así es. ¿Y otros asuntos que le llegan con frecuencia, magistrado? Lo que más hacemos son esos de despidos injustificados, y donde tenemos más actividades en los cambios en las directivas sindicales. Tenemos un promedio, yo creo que de unos 600, realmente no tengo bien el dato, 600 sindicatos. ¿Tantos sindicatos? Sí. Por la libertad sindical se han constituido un sinnúmero de sindicatos. Digo, nada más la Secretaría de Cultura, 27. No sé cómo está el titular, negociando con 27. Con 27. Sí. Bueno, negocian a lo mejor con el que es el... Es que es el problema ahí en la Secretaría de Cultura, pues ¿quién será el titular? O sea, ¿quién es el mayoritario? Si nosotros en nuestra ley no tenemos el procedimiento de nombrar un mayoritario, porque como ya le dije, el titular de las condiciones es el titular de la dependencia. Entonces no tenemos decretado por laudo quién es el mayoritario. En el apartado B sí, porque hay hasta el recuento, reúnan a los trabajadores y en forma de voto personal libre y directo dicen quién es el que los debe de representar. Y aquí no, como es en condiciones generales de trabajo, pues no hay decretado un titular, no lo hay. Solamente por los titulares, pongamos los trabajadores de la Secretaría de Educación. Son alrededor de 1 millón de maestros en toda la República. Y tiene 4 sindicatos. El mayoritario por historia es el CENTE. Sí. Y los otros sí tienen 3,000, 4,000, 5,000,
pero no le llegan a... Hay uno del Estado de México, ¿no? De maestros. Eso es que hay maestros estatales, eso pertenecen a otro tribunal que es el estatal. Ah, vaya. Los trabajadores de la SED sí son los federales en toda la República. Si se da cuenta usted, hay escuela dice federal y ahí dice escuela estatal. O sea, ahí depende, el maestro es estatal, contratado por el gobierno del Estado de México, un ejemplo, y aparte el maestro contratado por la Secretaría de Educación Pública. O sea, complejo, difícil de entender. Se supone que todos los estados de la República tienen un tribunal estatal laboral igual que este, parecido, con funciones iguales, y ahí se van a registrar los sindicatos estatales. Los estatales. En el tribunal estatal. Y aquí los sindicatos federales. El ISSSTE, el gobierno de la Ciudad de México, porque no tiene tribunal, por eso lo vemos nosotros. Porque no hay tribunal. Ah, porque debería haber un tribunal para la Ciudad de México, no lo hay. Con la Constitución hoy, con su Constitución local, debería de haber uno. Pero anteriormente, como no, que era un departamento, pues fueron trabajadores al servicio del Estado. Y ya se quedaron así. Se quedaron así. Sí. No, es complejo esto. Muy complejo, pero muy interesante, muy bonito. Bonito. Nosotros tenemos un pleno cada 8 días, donde nos ponen a consideración acuerdos de cambios de directiva, de juicios entre propios sindicatos, el minoritario contra el mayoritario, llamémoslo así, que el minoritario quiere que la dependencia le dé todas las prestaciones que le da al mayoritario. ¿Y no se las dan? Pues es que no son iguales. El número de trabajadores que afilias no puedes que te den lo mismo que el otro, porque sería la ruina de las dependencias. Tienen un solo presupuesto, así existan 10 sindicatos, tienen un solo presupuesto. Entonces es muy difícil para los minoritarios el tener trabajadores, ¿no? Porque el trabajador va a querer irse a donde le dan más prestaciones. Bueno, es que lo que consiga el mayoritario, llamémoslo así, es para todos los trabajadores, independientemente del sindicato que estén. O sea, ¿qué es lo que hacen los minoritarios? Ir atrás del mayoritario, sin hacer nada. A veces nada más se constituyen y realmente no logran nada diferente. Nomás están esperando, casi picándole al mayoritario, órale, negociar. Están presionando al mayoritario. Pues sí, porque realmente no consiguen nada. ¿Y qué caso tiene de que haya sindicatos, Mirona? Yo lo he dicho que sí, la libertad sindical muy bien todo, pero en el apartado B se utiliza muchas veces esos sindicatos para minimizar al sindicato que sí es progresista, que sí lucha, que sí pelea, y le ponen al otro para que lo tranquilice. ¿Y todos están dentro de la federación, de la FETS? No, hay 2 federaciones. Por la misma libertad hay sindicatos que se constituyen en otra federación, la FEDES y la FETSE. Nunca había oído. La FEDES ha de ser muy pequeña, nunca la había oído. Pues ahí está, se supone que están los maestros allá. Esa, se supone. Pero tampoco se han salido de la FETSE. Entonces, y la FETSE no los va a impulsar, al contrario, en la actualidad tiene muy buenas pláticas entre el titular del sindicato de la SED con la federación, que es un senador ahorita. El titular de ese sindicato es un senador. Ah, muy bien. ¿Algo que quiera decirnos para despedirse, magistrado Renato Estrada? Nada, ojalá sí se cambie y los diputados se escuchen y pongan más medidas de apremio contra las instituciones por no cumplir con los laudos. Es lo único que pediría. Muchísimas gracias, muy amable. Sabemos que la próxima semana estará en un congreso. Así es, un congreso de Derecho del Trabajo auspiciado por la Universidad de Guerrero y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. El licenciado Marco Antonio García Ayala es el presidente de esa federación y tiene entre sus situaciones de capacitación de los sindicatos precisamente para que sepan cómo defender bien a los trabajadores y cómo presentar sus promociones aquí en el tribunal. Pero se va a hablar de muchos derechos, tanto del A como el B, las diferencias y pues grandes ponentes que vamos a aprender de ellos, ¿eh? Y usted es ponente también. Sí, pero pues voy a aprender de los otros. No, yo creo que van a aprender mucho de usted, magistrado Renato Estrada. Muy buenos, la verdad, muy reconocidos
y ahí estaremos escuchándolos con mucha atención, y cuando esté yo espero me escuchen igual. Claro, yo voy a estar ahí para escucharlo. Muchísimas gracias, muy amable. A ustedes. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerle desde luego al magistrado Renato Estrada que nos haya permitido estar aquí en sus oficinas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias a nuestra casa Audiorama buenísima, 1530 y 1590, su director general Juan Carlos Flores Toscano, en cabina Joel Cortés, a el presidente del Diario Liberal Metropolitano y el Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, desde luego al director que es Lino Calderón, al editor Gabriel Cendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. Aquí en el control remoto Isabel Hernández y Juan Ramírez. Su servidora Rosalía Boaún, les pedimos que nos escuchen los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y los jueves del pasado al futuro. Muchísimas gracias, magistrado Renato Estrada. A la orden. Gracias. Terminamos. Pero Ya. cumplido con las Ay,